David, qué bueno tenerte aquí. Gracias por venir desde Barranquilla, tu ciudad, tu departamento atlántico, para estar aquí ilustrándonos un poquito acerca de quién eres. Como les hemos dicho, en este podcast buscamos traer diferentes candidatos, darles la posibilidad de que ustedes lo conozcan y su voto sea informado. David, yo conozco un poco de ti, pero cuéntanos un poco más a toda la audiencia. ¿Quién es David? ¿Por qué la costa? ¿Por qué estás metido en este rollo de políticas y tu rol ministerial es el pastoral? Sí, hace unos años fuiste secretario, pero vamos poco a poco. ¿Quién es David Reyes? Bueno, David Reyes, primero, Arturo, gracias a ti y a todos los que están ahí conectados por regalarnos de sus minutos, de su vida, por conocerme. David Reyes Castro, soy de Barranquilla. Papá, mamá. Papá está en la presencia del Señor desde el 2003. Siervo de Dios, un nombre muy usado por el Señor en la región. Dos hermanas, Ingrid, mi hermana mayor, también le sirve a Dios con el pastorado. Kika, mi hermana menor, ella es salmista, predica y tiene un rol muy interesante, que es rectora de un colegio muy relevante en la nación, no solamente desde el entorno cristiano, sino también desde todo el sistema educativo privado nacional. Soy ingeniero soy ingeniero de sistemas especializado en telecomunicaciones, 27 años de experiencia en ese sector. Le sirvo a Dios desde bien pequeño, en alabanza, como todo buen hijo de pastor. Luego fui pastor de jóvenes, fue lo primero que hicimos, creo que como buen hijo de pastor también. Claro, pasa mucho. Sí. Y con mi esposa Lisette nos casamos al finales del 99, o sea, nos casamos el siglo pasado. Y tenemos 4 preciosas hijas, 4 princesas: Valentina, de 24 años, Sofía tiene 21, Antonella acaba de cumplir 16, y Ivana, que le decimos la nieta, tiene 10, tiene 10 años, Ivanita. O sea, rodeado de mujeres por todos lados. Por todos lados. Hermanas. ¿Y de casualidad la suegra vive contigo? No, gracias a Dios no. No, mentira. No, un voto menos. Un voto menos. No, mi suegra es un amor, es otra mamá, María Eugenia, Majeña le decimos. No, ella vive sola, quiere vivir sola, le encanta vivir sola, con Charlie, su perro. Es viuda también, mi suegro hace unos años también partió de la presencia del Señor. Pero, o sea, está mi mamá, mujer, mi mamá, mi esposa, tus hermanas, 2 hermanas, 4 hijas. 4 hijas. Y Lía Michelle, mi perrita. Es perrita, no es perrito. No hay, ni allí le atiné. Sí, por todo lado. Taylor Barriger dice lo mismo, pero él sí tiene... perro. No, tiene perra, pero dice que él tiene, creo que 4 hijas, la esposa, y creo que la suegra está en casa con ellos. Ah, peor. Entonces, está rodeado. dice, pues hay mucha energía femenina en casa. Demasiado. Ahora, tu vida ministerial siempre ha sido desde la iglesia Boston. Cuéntanos un poquito, ya nos contaste que fuiste pastor y eso, terminaste siendo el pastor principal. Sí, bueno, comencé con mi papá, obviamente. Una etapa de mi vida estudié en Bogotá, acá en Bogotá, y había una iglesia que era de la denominación llamada Templo Bíblico en Teusaquillo. Entonces estuve también un tiempo allí, apoyando a otros pastores aquí en la ciudad. Tuvimos una banda musical aquí en Bogotá, se llamaba el grupo Vida. Nos tocó cambiarle el nombre después porque apareció Misión Vida de Alex, etcétera. Y sí, luego volvimos a la iglesia, falleció mi papá, mi mamá pastoreó un tiempo, nos salimos a abrir una iglesia hija, la levantamos en 4 años, tuvimos una crisis en la familia muy fuerte, partió la presencia del Señor Sergio Andrés, el hijo de mi hermana mayor, en un accidente en Panamá, y eso desarticuló muchas cosas, pero
también puso otras en Ríos, donde el Señor nos devolvió a Lisset y a mí a la iglesia principal. Y desde el 2012, 2013 estamos pastoreando, estamos allí al frente de la iglesia. Hace ya más de una década. Y yo recuerdo que tú llegaste a la política en eso del proceso de paz. Cuéntanos un poquito eso, esa visibilidad, cómo fue tu paso. Yo personalmente, yo creo que la política no está vetada, es algo que toda persona tiene derecho, y como creyente en Dios y como persona vinculada a la fe cristiana protestante, creo que tenemos el derecho, la responsabilidad, y sí debemos influir en la votación de las personas. Pero yo en ese momento estaba llegando al país, no entendía muy bien. Cuéntanos un poco de eso. Sí, a ver, yo creo que cuando la gente de fe que no apoya los temas de gobierno, los temas políticos, y la gente contraria, la gente que critica, que gente de fe esté en la arena política, desde un zoom out, desde una vista muy lejana, uno dice, pues uno lo trata de excusar y entender. Pero cuando uno ya comienza a ponerle lupa a los procesos y qué es lo que ha ocurrido en el país, entonces uno comienza a entender. Y entender la necesidad urgente de que haya hombres, mujeres, en puntos claves que tengan que ver en el aparato del Estado. Yo, pues, venía desde comienzos de siglo, o sea, del 2000, venía con una multinacional española que tenía diferentes empresas en Colombia y en el mundo, una de esas de telecomunicaciones. Allí yo venía en mi mundo gerencial, formándome, entrenándome, creciendo mucho en ese sentido, gracias a Dios, con mucho éxito. Y como sirviéndole a Dios en la iglesia, predicando, aconsejando, enseñando. Y allí estaba como una zona tranquila, de confort, funcionaba. En medio de todos los picos y bajos que eso puede tener, funcionaba. Hasta que pasaron cositas. Un día me llama mi hermana Kika. Ella estaba en Bogotá, yo estaba en Barranquilla, y me llama angustiada, 2015. Y me dice que la ministra de turno citó a colegios, a organizaciones confesionales y colegios confesionales para darle a conocer que va a entrar en un proceso de lo que llamaban manuales de convivencia, si no estoy mal. Sí, sí. Entonces, básicamente era educación sexual, pero súper explícita y fuera de contexto hombre-mujer. Sí, muy duro. Entonces, me cuenta mi hermana que una madre superiora de un colegio le pidió a la ministra que no hiciera eso. Ella le respondió muy grosero. Entonces hubo un ambiente muy fuerte que ella me llamó como que ora por mí. Y habla con los pastores. Entonces yo llamé a pastores de la ciudad, los mayores, y les dije, está pasando esto, hay que orar, hagamos algo, movamos, reunámonos para ver qué hacemos. Yo, ingeniero, o sea, yo en mi mundo allá de ingeniería, sí, claro, de dirección de empresa, pero allá, cero lectura jurídica, cero lectura de ese sentido. Y me dijeron, David, encárgate tú, vas mirando eso y cuando haya que hacer algo nos avisa. O sea, yo sentí como que no nos importa. No nos vamos a involucrar. Sí, deje así. Vamos a dejar la responsabilidad para otro. Eso. Entonces yo, como vi que se cruzaron de brazos, yo también me crucé de brazos. Y dije, no, pero como que eso es lo que hay que hacer, porque eran los mayores. Claro. Un año después aparece en escena Ángela Hernández. Ella está en la presencia del Señor. Era diputada de Santander, muy joven y muy férrea en la defensa de la fe de los principios, con un video en la asamblea de Santander y hablando de este tema, de la ministra, de las cartillas, de lo que van a hacer. Eso comenzó a regarse y un pastor de Barranquilla me dice, esto era lo que nos decías hace un año atrás. Y yo, eso era lo que les decía hace un año atrás. Claro. Ser organizados para nada. Hubo una convocatoria aquí en Bogotá de pastores de diferentes lugares. Yo vine a decir, no, mentira, acabo de saltarme algo. No pasó nada de eso. Estábamos todos disgregados. Sí. Lo que ocurrió fue que llegó un audio del pastor Eduardo Cañas, que era dirigido a sus pastores, o sea, a la gente de su iglesia. Sí. No era un asunto, digamos, nacional ni nada de eso, pero llegó. Entonces era como una convocatoria a orar y a pararse firme y vamos a protestar porque esto no puede pasar.
Entonces se levanta una convocatoria nacional de plantones y yo en ese momento pues convoco a los pastores de allá Claro. de la escena y les dije, mira, hay que hacer esto y aquello. Y había total incertidumbre, duda, no saber qué hacer. No había una entidad jurídica que pudiese convocar a una cosa de esas. No, nadie quería poner sus personerías. En fin, o sea, no había nada. Nada, nadie, todos queríamos que pase por allá, pero no vincular. Entonces, pues finalmente, con 2, 3 abogados cristianos que me creyeron, montamos un concepto de un movimiento, le llamamos Defensa de la Familia o algo así, en su momento, un simbolito, un candado, y con eso comenzamos a convocar pastores, no solamente en el Atlántico, sino en toda la región, en otros lugares del país. Y llegó el 10 de agosto del 2016. Ese día salimos a protestar, no levantando la bandera evangélica, sino la bandera de la fe y de cuidar a los niños, por lo que venía. De hecho, yo estuve buena parte de mi plantón en Barranquilla con dos sacerdotes católicos ahí al lado. O sea, que no era un asunto solamente de pastores y cosas así. Allá se envalentonó la gente y terminamos haciendo una marcha, sin permiso de la ciudad ni nada. El mismo día pasamos por la alcaldía y volvimos a la Plaza de la Paz. Eso fue una efervescencia, fue un golpe fuerte en el país. El presidente Santos convocó a las bancadas, a los ministros, de qué se trataba. Entonces dijeron, no, esos son los evangélicos que están allí como bravos por un asunto. Y hubo un senador de la costa, me lo contó directamente, él le dijo, no, presidente, póngale atención, porque eso pasó y ahí no hay buses, ahí no hay tamales, ahí no hay nada, ni agua. La gente fue de voluntad, o sea que el pueblo se movió. Así que póngale atención y tal. Entonces nos pusieron alguito de atención porque hubo todo el ruido que se pudo hacer. Claro. Y comenzaron a haber unos diálogos con el presidente, con la ministra, y el asunto se detuvo. Pero o sea, eso fue agosto. Y en octubre es el plebiscito. Arranca el plebiscito por la paz. Es el día de votación, el 2 de octubre, si no estoy mal, por el sí y el no. Y estábamos entonces como en paralelos de 2 temas. O sea, no fue preparado porque lo de las cartillas, lo de las marchas, fue como una respuesta, una reacción a lo de las cartillas. O sea, que quien genera el movimiento es el gobierno y se mueve el pueblo. Luego viene esto y estamos como atendiendo el tema de esto, pero luego viene el plebiscito. La misma. O sea, ¿qué hacemos? Vamos a leer, nos sentamos a leer el borrador del acuerdo de paz y comenzamos a identificar muchas cosas que hoy ya son verdad. En ese momento era todo como de futuro y nos los criticaban muchos, que por qué pastores están oponiéndose al proceso de paz. Como pastores que se la pasan orando por la paz, ahora que viene un proceso de paz no apoyan la paz. Es como era la pregunta. Pero era como un callejón sin salida, porque ese proceso de paz hizo lo que hizo. No hubo unas penas significativas para el agresor. ¿Hubo restitución? No hubo restitución. Las víctimas están descuidadas. Sin reconocimiento. Una JEP que ha gastado la millonada que el país no debería gastar allí, con resultados mínimos para lo que se necesita. No solamente pensar en los falsos positivos, que es un punto de muchas cosas que pasaron allí, pero también aquí el tema es secuestros, muertes, violaciones, etcétera, que pasan de agache. Sí. Entonces, cuando llegamos a esa etapa, ya es septiembre, a mí me llega, yo dirijo una emisora, una emisora 24 horas en Barranquilla. Y allí nos llega un comunicado del ministro de turno, creo que era el ministro Luna, David Luna, que ahora es precandidato. Y decía, era orden, era perentorio. O sea, por primera vez yo sentí el frío de una dictadura, de pensar en no tener la oportunidad de hacer otra cosa. Porque era un escrito que decía, una resolución que decía, es obligatorio
pasar publicidad por el sí. Lo tienen que pasar. Tienen que bajarlo de este banco de información, bajen los audios, suénenlo en las emisoras y envíen, suban la comprobación de que sí que lo lo emitieron. hicieron. Entonces yo sentí pero y entonces, o sea, Ajá. entonces llevé eso a los abogados y dijeron, bueno, ahí no dice que no les des publicidad, no. Ah, bueno, está bien. Entonces hice todo eso para cumplir a lo que me exigía el MINTIC, pero por cada sí yo pasaba 2 del no. Pasaba el no, sí, no. Pero era un asunto marcado por estar convencido en ese momento de que no teníamos el país no podía arrodillarse a esa. En ese tipo de proceso. Allí lo mismo, no había una entidad legal, nada que existiera para poder unirnos y defender esos temas. Ganó el no. El presidente Santos convocó a los gestores del no, entre esos pastores estuvieron allí. Nosotros tuvimos unas reuniones acá en Bogotá y enviamos unos representantes. Hubo unos pastores que fueron a La Habana y luego viene el fast track y meten el asunto. El pueblo dijo que no, pero por encima de eso el acuerdo de paz fue. Y hubo unas amenazas allá en La Habana. O sea, esto va porque va. Y le guste a usted o no le guste. Y se quitan o no nos llevamos. Palabras más, palabras menos. Entonces nosotros como contra la pared. Llega enero y en enero, por estar yo en estos grupos, me invitan a México a conformar el Congreso Iberoamericano Pro Vida y Familia. Y se constituyó, fui uno de los fundadores, representando a Colombia con muchos pastores, y hubo unas conversaciones con unos políticos de México que estaban haciendo un movimiento político. Y la verdad nos inspiraron mucho. O sea, tuvimos mucha inspiración. Llegamos a Colombia, preguntamos cómo se hace un partido, porque obviamente necesitábamos ese ente jurídico, ese ente para poder entrar en la candela, ¿no? Yo a ese tiempo ya no era el David de antes del 10 de agosto. O sea, mi mente era, si no hacemos algo por nuestra niñez, por nuestras familias, por la iglesia, por todo, nos van a ir arrollando cada vez más, porque era evidente lo que estaba pasando. Hay gente que dice las iglesias no deben meterse en esto. El problema es que se metieron en las iglesias, se metieron con la fe, se metieron con los niños y comenzamos a reaccionar. Allí comenzó un proceso que le llamamos el Grupo Significativo de Colombia Justa Libre. Recogimos firmas, yo fui parte de los que lideramos el asunto, luego inscribimos una lista al Senado, se votó, se perdió el día de la votación, no se alcanzó el umbral. Comenzaron a aparecer votos en los escrutinios. Comenzamos a hacer toda clase de batalla para encontrar votos. Señoras de iglesias que no son abogadas, que se ofrecieron. Y aparecieron los votos necesarios que pasó el umbral y pudo haber partido. El partido comienza, los senadores se posesionan el 20 de julio. Y allí viene un proceso donde toca presentar unos estatutos, unos borradores a la autoridad, al Consejo Nacional Electoral. Allí yo los ayudé por mi vista organizacional, por mi vista gerencial, organigrama, manual de funciones, más un material que proveyó otras personas. Se juntó el asunto, se presentó y viene eso se llama la Asamblea de Constitución. Allí nos reunimos y en esa Asamblea de Constitución, en resumen, a mí ese día me dijeron, usted tiene que ser el secretario general y representante legal del partido. Es como un gerente de una empresa. Yo sabiendo cero política. Entonces yo lo primero que dije fue, no, ¿cómo le ocurre? Yo estoy aquí colaborando, no usted. Y pues bueno, me convencieron. Comencé en ese fin de año a trabajar, 2018. Hasta el 2021 fui secretario general del partido. Con el tiempo, obviamente, uno va entrenándose, uno va aprendiendo, uno va estudiando. Yo soy muy estudioso, muy dedicado a leer, porque de hecho yo soy ingeniero de telecomunicaciones, pero yo no estoy en el mundo técnico. Yo estoy en el mundo gerencial, en el mundo del negocio, etc. Entonces, allí estuvimos, salí del partido de la parte de la junta, de la parte directiva, y fui candidato al Senado hace 4 años en lista abierta. Sin apoyo, sin líderes que me dijeran, vengan, cuentan conmigo. La verdad,
fue un momento muy, muy difícil porque no se pudo hacer como debería hacerse, sin recursos. El día de votación sacamos casi 17,000 votos. Comenzamos a hacer algo de recuperación de votos, llegué a 22,000 casi, pero ya los recursos no habían y paramos. Claro. Entonces eso se quedó quieto. Y luego ya yo no iba a hacer nada más político. Yo sentí que ahí se acabó ya el capítulo de ese. De política. Sí, ya, yo creo que era como que uno va pensando en que alguien más tome la posta. Y comenzaron a pasar cosas que comenzaron a levantar nuevamente el asunto hasta el día de hoy. Y hoy estás en la carrera para el Senado. Y bueno, aquí hemos hablado con otras personas, con otras candidaturas a las cámaras, acerca de la postura de la protección de la familia como unidad básica de multiplicación de la sociedad. Entendemos desde nuestra lectura social de la comunidad que la base de la sociedad es la familia, no el individuo, porque el individuo no se reproduce. Si no hay familia, no hay sociedad. ¿Esa es una de tus banderas? ¿Qué piensas hacer con eso? ¿Cuál es la postura? Arturo, yo creo que toda persona que está en el entorno de gobierno político, cristiana, de fe, por defecto ya tiene que defender principios de familia, de vida y demás. O sea, eso yo creo, uno lo tiene que colocar como en los ejes de trabajo, pero eso es un deber hacer. O sea, un deber ser. No hay, así es, eso es parte de lo que somos. Ser y hacer, o sea, nos toca estar ahí. Pero yo creo que la lectura hay que hacerla un poquito más alta solamente de batallar en contra del aborto, que se ha batallado en contra. Yo creo que hay que tener lecturas un poco más grandes para involucrar a la población en lo que estamos diciendo. Porque si lo restringimos solamente a un asunto confesional o a un asunto de fe o un asunto de Biblia, la gente cree que es un asunto de iglesias. Pero aquí hay algunas lecturas que hay que hacer. Por ejemplo, en un país como el nuestro, donde se ha ampliado el tiempo hasta de hacer abortos, ¿sí? Se le cambian los nombres y se pone más técnico y más bonito, pero finalmente es aborto, interrupción del embarazo. Está ocurriendo, y las notas están allí, de que el nacimiento en Colombia se disminuyó drásticamente. O sea, 12% el año los pasado. nuevos nacidos han bajado muchísimo. Eso comienza a tener unos efectos inmediatos. ¿Dónde se está notando? Por ejemplo, y lo sacó en estos días el Ministerio de Educación, que muchos preescolares están cerrando. Los preescolares están cerrando por dos cosas, básicamente. Número uno, por una dificultad de viabilidad económica, dado que los preescolares están la mayoría en los barrios y la gente está buscando educación pública por los costos. Los preescolares son privados. Entonces están dejando de tener, digamos, ese grupo de... Pero por otro lado, no hay niños. Hay menos niños. Hay menos población infantil. Que hace menos viable abrir un salón y mantener un docente y demás. Eso está, digamos, abajo. Pero entonces tú comienzas a mirar ahora arriba. Digamos, las personas ya, abuelos, el adulto mayor, los que están soltando ya la vida. El país se va a ir envejeciendo. Cuando la base productiva sea más pequeña, se achate, sea más pequeña, y sea más grande, y el país va a tener un colapso. No hay forma de sostener una sociedad, ni culturalmente, ni financieramente. Entonces yo creería que la reforma, por ejemplo, pensional, no es solamente el tema de dónde está el dinero y cómo lo uso. Quién tiene que aportarlo y cómo se lo entrego. Sí, es una fórmula nueva. Yo creo que toca ir a unas cosas más de fondo, y es pensar en cosas como esta. O sea, nada más traigo una colación de las muchas. Pero ese es el punto. ¿Cómo nosotros vemos que algo que parece de fe, nos está afectando a todos? Entonces, solución, acá arriba, matemos a la gente. Entonces, la eutanasia. Es que la gente ahora tenga suicidio asistido. O sea, que la gente... Que se disminuya esa población adulta. Los abuelos que se sacrifiquen por lo que está pasando acá abajo. Entonces, ambos polos son enfermos, son nocivos, son dañinos.
Y todo esto viene con un lenguaje, un nuevo lenguaje, una nueva cultura, donde le están diciendo a los adolescentes y a los jóvenes, no tengan hijos. Para eso están las mascotas. Entonces aparecieron ahora los papás perrunos, las mamás gatunas, los abuelos gatunos. Están saliendo unos conceptos que están fuera de foco. Yo que estoy en campaña y en mi grupo creo que no hay nadie cristiano de iglesia, toco estos temas y hay personas que me dicen, tienes razón, yo quisiera ser abuela, no abuela gatuna. Me ha dicho una compañera de la lista. Porque se cambió el asunto. Ahora, miremos hacia el exterior. Tú miras Italia, por ejemplo. Italia va a desaparecer, como italianos va a desaparecer. Alemania. Francia, y los que ahora que estamos en este año futbolero y de mundial, mira la foto de la selección de Alemania, de Francia, por ejemplo, de hace unos años, de unos mundiales atrás, y mírala hoy. Mira los apellidos y mira los apellidos de hoy. Entonces, se africanizó Europa, y por eso los musulmanes están en el asunto. Entonces, si te estás dando cuenta, es todo un asunto geopolítico que nosotros no podemos verlo nada más con la lupa de que el aborto y no el aborto. O sea, yo creo que hay que salir a una conversación, claro, de defensa, pero un poco más alta, y entre más tengamos gente convencida de lo que estoy diciendo y de lo que hay que hacer, creo que vamos a tener una defensa de la vida y de la familia bien sólida, más sólida. Dentro de eso entonces entraría el sistema de salud. Uno, desde la postura que tienes, uno diría, por eso también les interesa que el sistema de salud colapse, porque más gente va a morir y entonces es viable el sistema que ellos están proponiendo. En la salud se hace necesaria una reforma. ¿Cuál es tu postura frente a eso? Yo creo que sí. Lo que no creo, y además es una postura de ingeniería, que aún la reingeniería no es destrucción masiva del sistema. Un ingeniero de sistemas se llama sistemas porque es alguien que sabe de estructura y de procesos. Un ingeniero de sistemas, cuando uno dice sistema, uno cree que es computadoras. Hay sistemas manuales. Claro. Y hay sistemas que uno mismo se inventa. Hay sistemas que están en la casa y que uno no se da cuenta, pero es un sistema. Por ejemplo, cómo se hace la compra de la casa, el mercado. Hay un sistema que la familia se acostumbró, etc. El punto es, yo creo que no es explotar lo que hay, no es patear la mesa. Y vamos a hacerlo todo de nuevo, eso lo veo muy difícil. Y poco práctico si no haces un proceso al menos de transición, que no lo han permitido. Creo que sí hay evidente abuso de recursos que salen del Estado, que llegan al privado y que tienen que saberse usar en los tiempos que son y que no tomen un círculo o un camino que no debe tomar. ¿Sí? Pero creo que tú que has vivido en otros países, creo que me acompañas en esto que voy a decir. El sistema colombiano no era malo. O sea, no podía era, mejorar, pero claro, no era pero malo. no era malo. Y hoy el tema es que hay casos, por ejemplo, yo voy a decir un caso personal. Mi mamá fue operada al final en el segundo semestre del 2025 del corazón. Y le descubrieron que tiene un problema genético. Y no es curable, sino que tiene como retardarlo el efecto. Con un medicamento que vale muchos millones. Entonces, como vale muchos millones, el sistema tiene que proveerlo. Y es una señora mayor que desde la óptica productiva, mi mamá para muchos ya no es productiva. ¿Sí? Entonces, sí señora, usted necesita esto, sí señora, hacemos el pedido, sí señora, pero han pasado los meses y no ha llegado. Y si ella no lo recibe, la mano de Dios sobre ella, pero su salud va en deterioro. Humanamente va a ser... O sea, que no le estoy hablando a alguien lejano, No. estoy hablándole de alguien cercano. Ahora, póngale eso a una persona que vive en un municipio de baja categoría. O lejano de un centro asistencial importante. Menos. O sea, yo creo que sí hay que hacer reformas, pero las reformas no pueden ser ideológicas. Yo creo que allí hay un problema grande, porque no es del pensamiento
del presidente de turno. Sí. Tiene que ser un tema que vaya más allá. Sí, que vaya por muchos años. Claro, que nos supere en lo ideológico. Que sea más lógico, que tenga más sentido común. Yo creo que el sentido común está escaseando, es el menos común en este momento. Pero es donde yo creo que tenemos que hacerlo. Ajá. Entonces yo, si voto un sí o un no, no será solamente porque sí o porque no. Tiene que haber un asunto, alimentar un tema técnico, un tema de insumos, un tema... Y donde haya una raya ideológica, yo creo que ahí no vamos. O sea, no podemos acompañarlo. No podemos acompañarlo porque inmediatamente vamos en contra también de los principios. Entonces, es todo unos elementos que tenemos nosotros, los futuros congresistas, que estamos a reto, que estamos a riesgo de exposición, pero nos tenemos que dar la pela para que el país se equilibre. No puede ser, o sea, yo creo que el 7 de agosto, para no decir el 8 de agosto, ojalá el presidente que llegue con el convencimiento que hay que meter una inyección rápido al sistema, Sí. porque están reventadísimos. Yo estuve, estuve hace unas semanas visitando a un hermano de la iglesia que está en cuidados intensivos, ya a riesgo de muerte, está en la etapa final de un proceso cancerígeno. Y están los elementos, están las unidades, y algunas cosas las pueden usar y otras no porque no están los insumos. Y me detuve a hablar con el personal. Y les decía cómo están, cómo era la cosa, sin decir quién era yo ni nada. Y me decían, señor, yo tengo 4 meses que no me pagas. O sea, acababan de pasar, era enero. O sea, la Navidad, nada, sus nada, hijos, todo. nada. Entonces, uno cree que es que se lo están robando. El mensaje que le han dicho a la gente es que se lo están robando unos ricos. No, y que esto es para los ricos. No, eso es de lo más tonto y de que lastimosamente se ha convertido en una verdad. No, está sufriendo todo el sistema está sufriendo, toda persona está sufriendo y todos estamos a riesgo. Y benditos los que pueden pagar una prepagada o algo así, pero los que no están en una crisis sumamente compleja. Entonces, yo creo que sí hay que hacer cosas, pero hay que hacerlas para construcción, cada peldaño tiene que servirnos para el siguiente y el otro para el siguiente. Y hacer un asunto de largo aliento, quizá quinquenal, que no tenga que ver exactamente con temas presidenciales, sí. que tengan que ver, repito, con temas estructurados, lógicos, técnicos, financieros, viables, que tengan sentido para que vayamos gradualmente mejorando el sistema. Llevarlo al punto donde lo comenzaron a desarmar, yo creo que va a estar complejo. O sea, ya tenemos 2 problemas. Volverlo a poner operativo, como más o menos estábamos, para luego entrar a mejorarlo. ¿Sí? Entonces, como mi pensamiento, Claro. de manera general. Esas son cosas generales, las conocemos, pero David Reyes, ¿cuál es su propuesta para llegar al Senado? Que, como decir, esto es mi bandera. Pues ¿O cuáles? Sí, claro, son varias cosas. Yo creo que cuando hablamos de familia, porque dijimos ahorita había familia, cuando hablamos de familia, hablamos de muchas cosas al mismo tiempo y las tenemos que encontrar allí. No solamente papá y mamá, no solamente el tema de adopción, que digamos que es un tema que ha tocado mucho a las bases cristianas, pero también hay muchas cosas. Colombia está en una realidad de un abandono de los varones, de los padres, a los hijos y a las esposas. Es una verdad. Que los hombres abandonan a su hogar, a sus esposas y a sus hijos. Es real. Apareció un concepto que se llama madre, cabeza, familia. Más allá de que si la mujer puede trabajar o no, que nos metemos en otro territorio, es lo que le está tocando hacer a la mujer. Además, que estamos con elementos sociales sumamente complejos, donde está el negocio de la droga, donde está ahora el negocio también de la minería ilegal, donde está el negocio del tráfico, del transporte de la droga, ya no solamente la comercialización, sino como los pasos por territorios. O sea, esas fronteras imaginarias. Y nuestras juventudes, hablo no solamente hombres, mujeres están involucrados en el tema. Yo contaba el otro día en una entrevista de un medio impreso, un periódico, que en la campaña anterior estaba en un municipio del Atlántico, caminando en un barrio muy pobre,
y con calles muy estrechas. Ahí no se podía entrar en carros. Y estábamos haciendo volanteo, hablándole a la gente de no venda el voto, etcétera. O sea, haciendo un puerta a puerta, de verdad. Es como nosotros lo hacemos. No tenemos los millones para hacer el clientelismo, ni la voluntad, ni la convicción para hacer algo así. Y una señora me llama y me dice, doctor. Me dice, doctor, venga. Entonces la casa, entre comillas casa, un lugar muy lamentable, sin piso, sin baldosa, sin nada, sin cemento. En tierra. Tierra compactada. Ella mueve una lata, una tabla con latas que es una puerta para ver un cuarto. O sea, realmente todo. Y está un muchacho ahí tirado. Arturo, tú lo vieras mirando, botando espuma, ¿sabes? Desconectado. Y yo le dije, ¿qué tiene? Me dice, está drogado. Uy. Y entonces, yo, ¿está drogado? Sí, está drogado. Entonces me dice esto. Me dice, ¿sabe qué pasa, doctor? Que él hace parte de una pandilla. Hicieron algo malo a alguien y lo están buscando para matar. Y para que él no salga a robar para el consumo, yo voy y le compro la droga y yo se lo traigo para que él consuma acá y no me maten a mi hijo. Me decía, lléveselo por favor y ayúdeme, sáquelo de aquí y ayúdeme. ¿Y a dónde lo llevo? Nosotros tenemos centros de rehabilitación pequeñitos, porque lo hacemos de acuerdo a las capacidades de lo que pasa en las congregaciones. Hay un problema en Colombia también, y lo digo entre paréntesis, que el imaginario que hay, sobre todo en Bogotá, de las iglesias, son las mega iglesias. Entonces se creen que hay ríos de millones y que los pastores se hacen ricos. Yo creería que las mega iglesias en Colombia no llegan al 5% de las iglesias en el país. Puede ser hasta menos. Mucho menos, yo creo. Sí, como un 3%. La mayoría de las iglesias son iglesias de 50 personas, 25, 30 personas, 100 personas. Iglesias intermedias de 300 personas que están en los lugares más difíciles del país. Donde no entra nadie, entran las iglesias. Porque entra la fe, entra la esperanza. Claro. El mensaje. Entonces, esta señora me pone a su hijo, ¿qué hago? No tengo dónde llevarlo. Y nosotros ayudamos en centros de rehabilitación pequeños. Me puse a indagar. No hay un centro de rehabilitación, ni de hombres ni mujeres, público en Colombia. Ni uno. No puede ser. O sea, no puede ser que un país, un estado que no ha logrado contener el negocio de la droga, que nuestros jóvenes se droguen. Antes en el Congreso hay una cantidad de gente queriendo legalizar consumos de droga, comercialización de droga, porte de droga. Y tenemos esta problemática gigante que no lo estamos atendiendo. Creo que amerita un proyecto de ley sólido que obligue al Estado a hacer centros de rehabilitación y de resocialización. No es solamente sanarlo del consumo de la farmacodependencia, sino cómo esa persona la vuelve productiva. Es que es muy raro que alguien me diga que es drogadicto voluntario. En las congregaciones atendemos familias que sus hijos consumen droga o el esposo o alguien, y ninguno me dice, estamos felices porque consumen mucha marihuana. Ninguno. Todos es un problema. Entonces, lo quieren legalizar como un hecho nice de desarrollo de la personalidad, pero estamos destruyendo familias ahora legalmente, si lo aprobamos o lo aprueban. Entonces, el punto es que se necesitan centros de resocialización, centros que entrenen a la persona, que le enseñen una manualidad, que pueda depender de algo en la vida. Y aquí, vuelvo y digo, a mí me gusta ver el asunto macro. Entonces, si involucramos, por ejemplo, la empresa privada, y que la empresa privada compre insumos que salen de los centros de rehabilitaciones públicos que vamos a tener, o que estén comprometidos a contratar personaje entrenado, resocializado, que esté comprobado que es una persona sana, que puede volver a la sociedad, y que por hacer eso tenga unas excepciones de impuestos, unas mejoras condiciones tributarias. Yo creo que pusimos la conversación donde teníamos que ponerla, y es, aunque el Estado está permitiendo que el negocio de la droga o no da para detenerlo, por otro lado estoy tratando de sanar en lugar de estar coadyuvando para que pueda haber legalización de consumo también. Entonces, este tipo de cosas las tengo en mis ejes. Me expando un poco porque
creo que no es solamente poner un titular. Claro. Por ejemplo, una mamá, una red de panaderías, que podamos tener como un programa donde las madres, cabeza de familia, en ciertos lugares del país puedan tener su negocito, con unas cadenas de apoyo, tanto de proveeduría como de comercialización, y que ella pueda usar de ese pan para alimentar a sus hijos. O sea, literalmente ella le pone el pan en la boca a sus hijos, sin tener que prostituirse, sin tener que hacer nada delictivo, nada, poder sacar dignamente a su familia adelante. Yo creo que yo creo en el asistencialismo, pero no en el asistencialismo dependiente. Sí, dependiente y alcahueta. Yo creo que eso debería ir a que ayudo a gente como para que arranque algo, capital semilla, acompañamiento y produzca. David, las personas que quieren encontrarte en el ejercicio del 8 de marzo, el Día de la Mujer, en el tarjetón, ¿cómo te encuentran? Yo estoy en la lista. Miremos allá. Yo estoy en la lista del partido Oxígeno. El partido Oxígeno está en lista cerrada. Estoy en el renglón 3. Por eso, si miras el tarjetón, no vas a encontrar un numerito al lado, solamente el logo del partido. El tarjetón va a estar conformado por 2 columnas generales y nosotros estamos en la tercera casilla. Oxígeno está en la tercera casilla del lado derecho. Y allí marcando con una X dentro del cuadro, sin salirte del rectángulo, ese voto me suma. Y me suma si lo hacen en Leticia, o si lo hacen en San Andrés, si lo hacen en Madrid, si lo hacen en el extranjero, en Panamá, donde sea, porque se puede votar en los consulados, por el Senado, porque el Senado es de cobertura, circunscripción nacional. Allí ese voto va a ir sumando. ¿Cómo soy senador de la República? Con que el partido Oxígeno logre al menos el umbral. Logrando el umbral, ya entramos al menos 3, quizás podamos entrar 4. Y obviamente, teniendo una votación superior, que es nuestra aspiración, podamos tener más compañeros de mi lista allí en una bancada nueva, una bancada técnica, una bancada de gente que sí tiene mucho que hacer. O sea, ahí no hay vagos, ni hay politiqueros, gente que tiene mucho que hacer está en esa lista y por eso me gusta. Me han preguntado que por qué Oxígeno. Y Oxígeno porque es un partido de víctimas primero. Ok, de víctimas del conflicto. Claro, Ingrid Betancourt dicen que cada tantos años aparece, pero es que vivir en Colombia para una persona como ella es sumamente costoso por el tema de la seguridad. Porque el Estado no la protege. Claro. Entonces te toca a ti. Y voy a pagar escoltas y voy a pagar... Es un complique. Mire, en esta lista, Arturo y todos los televidentes, hay personal de víctimas reales. Está, por ejemplo, que es un caso, Daisy Guanaro. Ella hoy es una mujer, mamá, que fue secuestrada, no retenida ni reclutada, secuestrada por la FARC, por una persona, la lideró, que está en el Congreso, y llevaban niñas a los cabecillas, y las violaban, y las embarazaban, y las enfermaban, y volvían y las violaban. Y para escaparse o salir de ese infierno era imposible. Ella es una mujer que vale la pena escuchar, porque no es solamente un asunto de fe, es un asunto de humanidad, es un asunto real de una nación que necesita sanar heridas. Y aquí en esta lista están personas como ella, que ojalá podamos lograr que ingresen al Congreso, que por lo menos se visibilicen su caso, porque demanda que el partido va a impulsar una ley de víctimas sólida. Eso es una de las premisas que tiene este partido. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a lograr con la ayuda de todos. Porque aquí no se trata de elegir un pastor ya. Yo les pido que tengan una lectura un poco más alta, más amplia. Y no es que en las redes lo atacan a uno, que dejó de robarle las ofrendas a los unos no, yo creo que se necesita gente de bien, gente buena en el país. Gracias, David, gracias a toda la audiencia, gracias por estar aquí con nosotros hoy y nos vemos en una próxima ocasión. Eso, muchas gracias, Arturo, gracias a todos y Dios les bendiga.